Buenas tardes, apreciados participantes. Reciban la más cordial bienvenida al recorrido del primer encuentro síncrono de la unidad curricular ética profesional. El día de hoy va a ser muy interesante porque aquí vamos a tratar cómo está estructurado el plan de evaluación y cuáles son los distintos contenidos que tiene cada una de las unidades curriculares y sobre qué vamos a hacer énfasis para poder desarrollar las actividades sumativas, que en su totalidad son cuatro, y a continuación se las presento en el plan de evaluación. Primeramente, quiero decirle lo siguiente. Cuando hablamos de plan de evaluación, lo que estamos hablando es de que en este encuentro nosotros vamos a socializar sus contenidos, cómo está estructurado y cuáles son los lapsos de ejecución de los mismos. Eh, Lógicamente, la unidad curricular es muy importante, muy interesante para el contador público, porque cuando estamos haciendo o practicando el ejercicio independiente, es decir, como auditor externo, en el proceso de desarrollo que nos presentan algunos dilemas que debemos estar completamente claros para nosotros no dejarnos absorber por aquella parte un poco oscura de lo que es una decisión cuando está muy borrosa. Entonces, sobre eso nosotros vamos a abordarlo en esta tarde. Aquí tenemos unas afirmaciones que nos van a permitir reflexionar. Reflexionar sobre el recorrido ahora de los distintos núcleos temáticos de cómo está conformada esta unidad curricular. La primera es la que nos invita a la reflexión porque nos dice que en la interacción está la clave para la construcción del conocimiento. Eso significa que nosotros vamos en estos encuentros a interactuar porque en ella está la construcción del conocimiento, y también la segunda nos dice que juntos podemos lograr cualquier cosa. Eso significa que en equipo podemos desempeñarnos mejor, porque es allí donde nosotros eh, aportamos, aportamos análisis a las situaciones desde aunque desde una perspectiva individual, pero está alimentada por contenidos marcos legales, eh, códigos de ética. ¿Y por qué digo códigos? Porque tenemos el código de ética del contador público venezolano, pero además también hoy en día debemos observar el código de ética internacional de auditoría. Visto así, entonces nos encontramos aquí ahora y nos vamos a apoyar en cada una de en cada una de las construcciones que nosotros vayamos haciendo en un momento determinado. Y nos vamos a ayudar entre todos, porque realmente nos necesitamos, respetando al par, pero reconociéndole también sus conocimientos y sus distintas posturas. Así tenemos ya el plan de evaluación. Este plan de evaluación es muy interesante. ¿Y por qué es muy interesante? Porque sencillamente en la primera actividad sumativa tenemos un ejercicio práctico, que es un estudio de caso, y está construido de manera tal que nos permita disipar dudas en cuanto al comportamiento y a tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Es decir, cuando se nos presenten dilemas éticos, nosotros vamos a estar ahora más claros con respecto a lo que es el comportamiento del auditor, el comportamiento del contador como tal, y eso nos va a permitir navegar más tranquilo
en en ese contexto de lo que es la organización, donde está la incertidumbre, pero también se encuentra la gestión del tiempo y del conocimiento. Así vamos a tener el, la segunda actividad, que es un análisis crítico de una película. Ella nos va a permitir ver comportamientos, ella nos va a permitir este, establecer criterios de cómo debemos hacer análisis, pero también de cómo decidir cuando estamos enfrentados a dilemas éticos y nuestra formación viene un tanto débil porque nos hemos, o porque un auditor en un momento determinado puede desviarse del deber ser de su código de ética. Como tercera actividad síncrona, perdón, como tercera actividad sumativa, vamos a tener un ensayo crítico. Y en ese ensayo nos va a permitir analizar o eh, pronunciarnos sobre esos aspectos establecidos en los marcos normativos, en los reglamentos y sobre todo acerca de cómo es el comportamiento del contador público cuando ha roto la frontera y se comienza a publicar información que él ha preparado para tomar decisiones soportadas sobre su pronunciamiento, es decir, sobre el informe. Cuando nosotros continuamos el desarrollo a través de las distintas unidades contenidas dentro del plan, nosotros tenemos ahora, por último, una videopresentación. Esa videopresentación nos va a ir desarrollando competencias porque hoy en día estamos también gestionando en un mundo interconectado y en un momento determinado nosotros podemos utilizar este tipo de herramientas para comunicar información, eh, como lo pueden ser las videoconferencias, como podemos preparar un video con fundamentos teóricos y soportados sobre opiniones. Entonces eso va a ayudarnos a que realmente nosotros utilicemos las herramientas tecnológicas para suministrar información. Permítame ahora indicarles la fecha y hora de cada una de las actividades. La primera actividad es un estudio de caso, como ya les dije, y la fecha de inicio va a ser el día 10 de febrero y va a concluir el 15 de la misma semana, 15 de febrero. La segunda actividad va a estar comprendida entre los límites del 24 al 1 de marzo. La tercera actividad es comprendida entre los días 10 03 de marzo hasta el 15/03. Y la última actividad es desde el 24 de marzo hasta hasta el 29 de marzo, perdón. Quiero significarle que debemos observar el, eh, el plan, el cronograma de las actividades. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la fecha hasta y por lo general va a ser un día sábado, pero pueden observar que la semana inicia un día lunes y termina ese día sábado. Pero vamos a tener un lapso establecido como 2 días después para que ustedes, aquellos que han tenido problemas con la presentación el día sábado, el día final de la semana, tengan la oportunidad de subir su actividad a la plataforma. Pero ¿qué ocurre? En algunas oportunidades el participante no informa oportunamente que no logró subir la actividad. Y en la práctica, desde mi experiencia, he observado que en muchas oportunidades el
notifica que no presentó la primera actividad con fecha posterior al cierre. ¿Qué quiero significarle con esto? Que la información debe ser oportuna, que la información tiene que transmitirse, tiene que socializarse en el momento que ocurra el evento. Estamos a distancia y no tenemos excusa para no notificar que no pudimos subir la información. Es decir, yo soy el docente y siempre voy a estar atento a apoyarlo, pero todo tiene que ser comunicado de manera oportuna, porque una vez que se cumplan los 2 días para entregar la actividad y ustedes en el transcurso inmediato de ello no notifiquen la inconveniencia, no es el profesor Francisco Reyes el que va a tomar la decisión de permitirle subir la actividad, sino que eso no lo va a aprobar, es la coordinación, porque no es el deber ser. Bueno, de todas formas, eso no nos va a ocurrir, seguro estoy. De esta manera, nosotros estamos llegando ahora a lo que es el sistema de evaluación. Vamos a utilizar la rúbrica. Es por ello que les recomiendo que revisen cada uno de los criterios de evaluación que conforma que conforma eh, el acto de evaluar y sus distintos criterios, porque si ustedes observan, la rúbrica les informa qué va a evaluarse y cuál es el peso que tiene cada uno de ellos. Entonces, ustedes nunca van a dejar de conocer cómo están siendo evaluados porque también va a estar una realimentación donde se le va a indicar dónde ustedes deben desarrollar o mejorar su desempeño como una oportunidad. Vamos a comenzar con la presentación de los distintos núcleos temáticos. Entonces, el primer núcleo temático de la unidad es la ética en el ejercicio profesional. ¿Por qué es necesario observar la ética o construir la eticidad entre los profesionales de esta área? Porque precisamente ella es la que va a permitir un comportamiento bastante apegado al deber ser de de ese desplazamiento, de ese comportamiento que vamos a tener a la hora de decidir. Cuando se forman eh, dilemas éticos. Nosotros inclusive podemos consultarlos con colegas y ellos nos pueden ayudar a disipar ese dilema, pero también nos van a ayudar a que no incurramos en un comportamiento que puede eh, ocasionar trabas en el desarrollo de la profesión o incurrir en un acto que realmente pueda ser sancionado mediante el marco legal. Es por ello que también vamos a observar lo que son las normativas legales para el ejercicio de la profesión. Es decir, qué está contenido dentro del marco legal del ejercicio del contador público. Entonces, es necesario comenzar a leer la ley de ejercicio de la profesión y de presentarse a duda con respecto a su interpretación, el docente facilitador, en este caso mi persona, siempre va a estar dispuesto a presentarles a ustedes una alternativa de solución a ese velo que tienen en un momento determinado y cuáles son las responsabilidades que ustedes pueden absorber en el momento, que ustedes tienen, perdón, en el momento de su actuación. Y por último, también tenemos en ese mismo núcleo temático cuáles son los requerimientos del profesional de las organizaciones. Sabemos que el contador público tiene un perfil y ese perfil lo viene modelando precisamente las exigencias que tienen las empresas, las organizaciones eh, en el mercado. Entonces, cuando ella
va al mercado laboral, va a ofrecer, va a demandar de profesionales, perdón, demandar es la palabra correcta, a demandar profesionales que tengan un perfil específico. Gracias a la universidad tenemos un perfil bastante adecuado a las exigencias, a la UBA, lógicamente. Estamos refiriendo a la Universidad UBA. Tiene desarrolla un perfil de competencia para el contador público que lo hace entrar en una competencia sana y puede inclinar su comportamiento y sus pensamientos y sus conocimientos hacia una posibilidad, hacia una probabilidad muy alta para ser seleccionado. Entonces, así vamos a continuar viendo cuáles son los contenidos que están en la primera unidad. Y ahí en el núcleo temático está la teoría utilitaria, que es una teoría direccionada hacia ciertos tratos o ciertas inclinaciones que debemos tener de, en el momento de, de la práctica, ¿ok? Vamos a tener el utilitarismo, la contaduría pública como profesión, como el contador público es un profesional que puede brindar apoyo no solo a las organizaciones, sino también a la sociedad en su conjunto. Vamos a abordar la ética del contador público y también vamos a tener un cierto conocimiento de las teorías del derecho y la convergencia del derecho y la contabilidad. Ahí vamos a tener la teoría de la justicia social, que es muy interesante abordarla, leerla e interpretarla. Así llegamos a la unidad 2, que son las normativas legales para el ejercicio de la contaduría pública, para el ejercicio del profesional de, de la auditoría. Aquí tenemos como primer punto la ética como elemento del cumplimiento de la norma. Lógicamente, si yo tengo un comportamiento ético, me ajusto a la norma que me exige caminar de manera, eh, comportarme de manera vertical en lo que es el pronunciamiento de un contador público a la hora de que deba opinar. También vamos a tener el perfil profesional del licenciado de la Contaduría Pública. Ya en el punto anterior les dije que sí teníamos que tener un perfil para poder tener las posibilidades de ser seleccionados. Vamos a tener el reglamento y las acciones como medidas disciplinarias, es decir, en nuestra actuación puede ser, está reglamentada. Tenemos una ley que reglamente y tenemos el reglamento de la ley, aparte de que tenemos un marco jurídico legal que respetar y podemos ser sancionados en un momento determinado mediante la ley o mediante el comportamiento ético en, en el aspecto, en el Tribunal Disciplinario del Colegio de Contadores Públicos. Vamos también a ver cómo es el contador público del siglo XXI. Él tiene un perfil y unas exigencias, a él se le tienen unos requerimientos específicos. También vamos a tener, vamos a considerar algunos aspectos sobre la tendencia de la profesión, como les dije en la unidad 1 cuando la estábamos presentando en el mercado laboral, de modo que la contaduría pública tenga ciertos parámetros de exigencia en el momento que se va a solicitar, se va a demandar eh, el ejercicio del contador público. Vamos a tener, vamos a recomendar algunas referencias bibliográficas que nos van a ayudar a comprender esos núcleos temáticos y cómo es esa tendencia de hoy en día el contador público. Entonces, vamos a tener la normativa legal para el ejercicio de la profesión, como ya también vimos que esta, que estas exigencias vienen dadas porque
en la opinión del contador público a través de su informe y de sus observaciones o notas que le haga a los estados financieros, él va a emitir una opinión que sirve de soporte por parte de inversionistas, socios eh, y accionistas, así también como la sociedad, y eso nos va a permitir también que en un momento determinado eh, la empresa sea sólida y tenga una buena opinión en el público. Así llegamos a la unidad número 3. Estos requerimientos de profesionales en las organizaciones no, tenemos que soportarlos sobre principios y reglas de conducta. Se hace mucho énfasis en eso porque cuando el contador público se proyecta a través y elabora, edita el estado, perdón, el informe, él tiene que estar debidamente soportado con evidencia que sea suficiente y competente para que eh, el auditor emita una opinión que sea lo suficientemente clara y que en ese informe quede contenido la razonabilidad de los estados financieros. Eso siempre tiene un compromiso moral, tanto para las organizaciones y para la comunidad. ¿Por qué le hablo para ello? Porque el contador público tiene responsabilidad social y lógicamente él forma parte de las organizaciones y forma parte de la comunidad. Es decir, él está inmerso en el problema, pero cuando realiza eh, sus exámenes y su opinión tiene que estar libre de influencia de quien lo contrata, de quienes los acompañan en el examen de recorrido y lógicamente tiene que tener una independencia económica que no le permita ser tentado por propuestas grises por parte de terceros. Así estamos llegando al recorrido de esta actividad. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Recuerden, siempre voy a estar allí para acompañarles y para que ustedes me consulten cualquier duda y yo les sabré la respuesta de manera oportuna. Hasta pronto.